La fama de estos dos volúmenes, por tanto, corre como la pólvora y están aceptadísimos en las universidades, en los museos, entre los especialistas. Como ya digo, contienen muchos aspectos privados, judiciales incluso, que no tienen que ver con la obra artística de Matisse y que temo que ocupen un puesto preeminente en la edición resumida, obviando todo lo que aquí, por su extensión, también podemos encontrar acerca del pensamiento del propio Matisse sobre su arte y del pensamiento de otros artistas sobre él. Esta edición en 2 volúmenes, por lo tanto, conviene seguir teniéndola en 2 volúmenes y no arriesgarse al compendio, al resumen de Penguin, en tanto que una obra famosísima y que no entiendo por qué no se cita más y que para mí sí que es la fundamental. Una obra que se pensó y apareció en 2 volúmenes y que ahora está en un solo volumen, sí que conviene comprarlo en este volumen único, a pesar de que comparte ese defecto con el libro de Townsend Hudson, que es que las reproducciones que en los 2 volúmenes en pasta dura eran en color en su inmensa mayoría, aquí son todas en blanco y negro. Todas, vamos. Hay algún lujo extremo que es el uso de 2 tintas en la cubierta. En la cubierta tenemos el uso de 2 tintas, pero vamos, que eso es un lujo mínimo. Es un lujo mínimo. En general está todo en blanco y negro. El título fue más o menos rehecho por los editores de Max Aub en su Buñuel, porque iba a ser Luis Buñuel novela. Venía a ser la misma idea, es el trato del escritor con el artista plástico que intenta recoger su pensamiento, su manera de actuar, su modus operandi. Aquí tenemos, por cierto, más fotografías con modelos que esta vez sí se pueden enseñar porque está vestida, está completamente vestida y además es inclusiva porque es una mujer racializada, entonces esto sí le gusta a las redes. Pezones de mujeres blancas, no, eso es imperialista y bueno, en fin, lo que sea. Es plenamente perverso el sistema educativo que implícitamente nos imponen las redes sociales, que son verdaderas educadoras, como verdadera educadora ha sido y es la televisión. Siempre está el debate de quién influye más en el proceso independentista, si la escuela catalana, si las escuelas públicas catalanas o la televisión pública catalana, y ahí anda. Nosotros los docentes, los profesores de la educación obligatoria, estamos codo con codo, mano a mano con lo que decidan las redes sociales. Lo malo es que hay una hernia ahí, hay un hiato, hay un agujero por el que se trasvasan los ideales de una y de otra. Espero que los lectores que se hagan con este maravilloso libro de Luis Aragón, lo lean de manera libre, lo lean de manera completamente libre y no de acuerdo con las requisitorias y las inquisiciones de nuestros días. Este, para mí, es el libro sobre Matisse. No entiendo cómo al agitar y hacer ondear continuamente esta biografía en 2 volúmenes no se dice inmediatamente bueno. Y también está el Henri Matisse novela de Luis Aragón, que quizá es una de sus... Estoy intentando enfocarlo, pero como la cámara prefiere enfocarme a mí, esto es automático, creo que ahora sí sale y no salgo yo salgo aquí borroso. Vale, muy bien. Es una de sus mejores obras, sin duda alguna, y además también hace referencia a la obra de Elsa Triolet. Es un libro que merece la pena leerse por
Matisse y también por Aragón, y si me apuran, por Luis Aragón, y si me apuran por su mujer, Elsa Triolet. Es un libro de pensamientos, de imágenes, es una auténtica maravilla, como vemos, bastante más sintético que Esto eran 2 volúmenes, y esto cabe, supongo, en un volumen así, pero este volumen existe con todo Matisse, una novela, y en tanto que el volumen que compendia estos dos no contiene todo lo que hay aquí. Esto sí que contiene todo lo que contenían los 2 volúmenes iniciales. Bueno. Brassai tiene su presentación, que no voy a volver a enseñar, porque precisamente en la parte de Matisse hay muchos desnudos, y nos hemos quedado en que como bibliografía, digamos, esencial para lo biográfico y los datos, lo factual, esto para el pensamiento y el arte, que es decir todo, el Matisse de Aragón, y para guiarse un poco como aguja el de Townshend Hudson también está bien. Vale, quizá todo esto sea mucho, y además le sumamos el de Brassai, que no enseño otra vez, pero bueno, también está el de Brassai. Quizá sea mucho, quizá todo esto sea mucho. Entonces voy a sugerir una llave para entrar en todo este mundo. Y esa llave la tengo a mano porque lo he presentado hace poco. Es Eugenio d'Ors. Generalmente en España me fiaría también del criterio de Pío Baroja, pero Pío Baroja lo que dice de Matisse es que no cree que en el futuro queden pintores del estilo de Matisse, como Matisse, que es algo que pasará, y que el cubismo, por supuesto, lo que es el cubismo está acabado, y que Matisse no habrá un Matisse en el futuro. Todo esto se podría entender también, naturalmente, en sentido positivo, pero Baroja lo hace en el negativo. En Arte Vivo dedica unas páginas a Matisse, muy breves en comparación con las que dedica, por el papel que evidentemente tiene en el arte moderno, a Cézanne y a Picasso. Estas páginas son muy breves, pero muy acertadas, al tiempo que muy misteriosas y muy recomendables como llave. Así que, sin más, las voy a leer porque son muy pocas. Es casi una columna de una obra, 2 columnas, no es una obra entera de 2 que vaya a reproducir, es un fragmento, aunque sea una obra completa, que es su crítica sobre Matisse. Está en la página 41. Y tiene una ilustración en blanco y negro de Matisse, una odalisca. Matisse, esto se publicó en 1953, en revista, simplemente revista. Se titulaba así, revista. Hay reputaciones y hasta glorias cuyo secreto está dosificado en un 50% de excelencia individual y un 50% de insidia ambiente. El móvil, inconscientemente acaso de esto último, es con frecuencia el nacionalismo. Los franceses, por ejemplo, han inventado a Matisse para no tener que confesar que el pintor más famoso del mundo es Picasso. Bueno, claro, esta no es la parte acertada, porque en todo caso podríamos decir, y podría haber dicho Eugenio d'Ors, que es Picasso quien ha inventado a Matisse, porque Picasso siempre, y viceversa, claro, pero Picasso siempre se refiere a Matisse con el máximo respeto, dice que es el único que puede criticarlo, el único con el que puede... Y naturalmente imita a Matisse desde sus primeras obras más rompedoras, está haciendo un homenaje, a veces no tanto a las máscaras africanas y ese arte primitivo que en una entrevista dice no conocer, sino a Matisse, donde muchos críticos ven máscaras africanas y culturas oceánicas, en realidad está imitando a Matisse. Lo que pasa es algo muy parecido a una iglesia canaria que todo el mundo creía que tenía motivos aztecas y estaban sacados de la iconología de Cesare Ripa. Pues algo así, hay muchas cosas que se creen exóticas y en realidad vienen de Matisse. Y Picasso, sin duda alguna, es, como dice d'Ors,
el pintor más famoso del mundo, y si Matisse tiene este reconocimiento, sin duda alguna, es porque Picasso se refiere siempre a él como el único pintor que está a su altura, el único pintor que puede criticarlo, el único pintor que, etcétera, etcétera. Así que podemos decir perfectamente que aquí no hay nacionalismo ninguno. Primero, porque podríamos decir perfectamente que Picasso ha inventado a Matisse. Y segundo, porque los franceses no tienen ningún empacho en considerar a Picasso francés, como consideran francés a cualquier griego, armenio, rumano, húngaro, que pase por allí, siente sus reales y se quede. Y es que, aunque tengan a Picasso viviendo en una especie de parque temático de España, con castillo, playa y toros, escoge una parte de Francia en la que hay toros, esa mini España, ese parque temático de España donde está exiliado Picasso, voluntariamente, por antifranquista, porque naturalmente a Franco le encantaría tenerlo, en fin, como escaparate, aunque al principio, bueno, es mucho decir. En realidad a Franco no le interesaban los intelectuales y los artistas menos, ni poco ni mucho, aunque él pintaba y él estaba interesado en el arte, pero no estaba interesado en las grandes figuras. Y siempre se dice, siempre hay testimonios orales de que rechazó a Picasso en los primeros momentos del alzamiento nacional, de la sublevación. Una vez triunfante, renunció a Ortega y Gasset, que quería ser el intelectual orgánico, el intelectual estatal, y dicen que Ortega y Gasset dijo, pues él se lo pierde. Y a Dalí lo tenía por ahí, pero como dice el propio Dalí en su última entrevista a ABC, Franco no lo respetaba demasiado. No, se reía con sus cosas y sí, el saber pintar le importaba, pero Franco no valoraba los escaparates intelectuales. Prueba de ello es que tenían a Peman como mayor escaparate intelectual. Así que es mucho decir que a Franco le hubiera encantado, pero sí es cierto que a Picasso no le encantaba Franco y no quería volver, y estaba en una micro España, en un parque temático de España, que en todo momento era Francia. Eso es Francia. Francia, con su lengua única, su estado centralista, no tiene ningún inconveniente en acoger lo mejor de la cultura de todos los países del mundo, de todas las culturas. Y en ese espíritu, muchos franceses consideran sin ningún escrúpulo que Picasso es francés. Y ya está, porque Picasso vive en Francia, muere en Francia, trabaja en Francia, se hace famoso en Francia. Picasso es francés, a pesar de que él no quería la nacionalidad francesa y fue en todo momento un orgulloso español viviendo en una España en el exilio que, como el Colegio de España de Bolonia, acaba siendo más España que la España de verdad. Una España espiritual, pero que en todo momento es Francia, al igual que el Colegio de España estaba asentado en Italia. Así que nacionalismo, con Matisse no procede. En esta parte don Eugenio se equivoca, no es la parte en la que acierta. La ejemplifica con otros casos en los que sí, en los que también se equivoca. No he dicho que acierte en todo, he dicho que acierta, no he dicho en qué momento acierta. Dice, otro caso lo tuvimos en Madrid en tiempos de la generación del 98. En aquel momento el primer pintor español era Ramón Casas, es decir, el primer, llevándolo a un estado de relaciones menor. Aquí la confrontación no es España-Francia, es Cataluña, es Barcelona-Madrid. Para él, el primer pintor español era Ramón Casas, en Barcelona. Se hizo lo posible para que la plaza quedase ocupada por Sorolla, que no me parece que sea inferior a Ramón Casas, ni mucho menos, ni muchísimo menos. Y conste que a mí, dice Dors, no me mueve a decir eso otra cualquiera pasión local. Transcurrida otra generación y reconocido el principado actual de Miguel Villar,
y Rafael Zabaleta, yo me quedo todavía con Zabaleta. Hombre, muy bien, pero ya digo, que no es aplicable, no es aplicable, ni acierta con lo de Picasso y Matisse, ni acierta con Sorolla, que Sorolla es una primerísima figura mundial. Volvamos a Matisse, dice Dors. Sí, venga, ocupémonos a lo que hemos venido aquí, que es Matisse. La capitalidad de la significación de Picasso viene de que, desde sus comienzos, y aparte de 4 caricaturas de los Quatre Gats, Picasso ha sido el antagonista esencial del impresionismo. Este es el valor que da Dors, un poco limitado en este artículo, a Picasso, que es el antagonista del impresionismo. En Matisse se da todavía el equívoco, es decir, uno ve a Matisse y dice, pues esto es como medio impresionista, esto no ha salido del impresionismo. En ese estado de ese estado parte Dors. Si a Matisse no hay que decirle impresionista, es porque es impresionista y medio. Y aquí viene la parte acertada y ciertamente misteriosa y sugerente, pero como digo, muy reveladora, como siempre lo es la poesía, y en arte más que un estudio de medidas, y más que un comentario de texto como el que se obliga a hacer a nuestros estudiantes en los exámenes, e igualmente también hacen comentarios de obras artísticas con los mismos principios viciados y pervertidos. Si a Matisse, dice Eugenio Dors, no hay que decirle impresionista, es porque es impresionista y medio. Me acuerdo de un cuento muy gracioso de Edgar Poe. La historia pasa entre dandies de Boston, los cuales en aquel tiempo se disputaban el cetro de la elegancia y el deslumbramiento de los corazones femeninos con el título de leones. Sobre ellos reinó durante algún tiempo un joven dotado de la posesión de una nariz perfecta. Su reino duró hasta que pudo presentarse en la lid otro con una nariz más perfecta. Llegó el instante en que, a su vez, se entró en la zona de las narices pluscuamperfectas, y sucesivamente hasta la aparición de alguien que les destronó a todos, y entró a reinar, sin rivalidad posible, otro. Este no tenía nariz. Matisse, dice Eugenio Dors, Matisse es este desnarigado. En su representación de la realidad se pasa de todo o de casi todo. ¿Cómo vencer en gracia de eliminación a los dibujos de caprichoso esquema expuestos en mayo último en su muestra de la Galería Maecht? Nadie consiguiera tal vitalidad con medios tan elementales. A veces le da una rúbrica pequeña para que unos ojos tengan mirada. A veces una mancha es suficiente para que un neceser tenga concavidad, o un jardín olor de primavera. Como siempre ocurre con los buenos artistas, la diferencia técnica traduce muy cercanamente la diferencia de espíritu. Cuando Matisse pinta al óleo, sus pinturas al óleo son las que mejor reproducen el aire de la pintura a la acuarela. En este punto estamos con él, en la otra vertiente que aquella donde se ha colocado otro de los maestros del arte contemporáneo, Georges Braque. Si los óleos de Matisse tienen aire de acuarela, los óleos de Braque tienen aire de fresco. Pero de Braque hemos de hablar otro día. De Braque también se ocupa Brassai, vuelvo a censurar, también se ocupa Brassai en este libro, pero bueno, ya nos ocuparemos otro día, porque hoy lo que quería destacar es ese paralelo entre Picasso y Matisse, que aunque no aparece reflejado en la obra de Dors y que él niega, él dice que es un invento de los franceses porque el principal es Picasso, digo e insisto que si es un invento será en primerísimo término de Picasso, que es el que dice que es el único pintor que está a su altura. Y en segundo término, como invención, como fantasía, pero muy por detrás, naturalmente, porque Aragon está muy por detrás en fama de Picasso. Es un escritor, yo diría que completamente olvidado. Entre toda la playa de genios del siglo XX, es un autor que sin
sin remordimiento y sin temor de estar diciendo una locura, yo consideraría olvidado e incluso necesitado de un alfaqueque como Rafael Flórez, el alfaqueque que hace la biografía de Dors. Pues Aragón necesitaría su alfaqueque, que en cierta medida está en Pierre D, digamos que es el alfaqueque de Aragón, sí, sin duda alguna, Pierre D, pero Pierre D también está olvidado, tan olvidado que en la edición de las conversaciones de Picasso de Rafael Inglada ni se lo menciona, no está. Así que, ya lo digo, está muy bien que todo el mundo se haga lenguas y ponga por las nubes a la historiadora. Bueno, entiendo que es una mujer, ¿no? Porque como Hilary Putnam, que todo el mundo colme de laureles a la historiografía anglosajona, y así no me meto en problemas de si es una autora o un autor, cosa que claro, los libros no tienen sexo y además el inglés para los adjetivos tampoco tienen sexo y no podemos decir muy difícilmente, aunque siempre usan el sujeto. Entonces vamos a ver si es una mujer. Sus investigaciones heroicas, pero en femenino, eso es de la reseña del... Bueno, claro, toda la prensa, ya lo digo, está enloquecida y embravecida con la biografía de Matisse de Sparling, pero como digo, no olvidemos en ningún momento esta biografía intelectual y artística de Aragón. Y como llave ya nos hemos servido de otro autor, lamentablemente parece ser que también olvidado, pero olvidado como Aragón. O sea, estamos en el paraíso de los olvidados, en el Parnaso de los olvidados, en los olvidados más ilustres, en un paraíso de olvidados que podría reescribir Robert Browning. Bueno, pues como digo, entremos por esta llave y recomiendo seguir por este paraíso de recuerdos, y luego ya, si hay tiempo, si necesitamos más datos, la biografía más académica, más completa, más actualizada, con secretos y chismorreos de Sparling. Y esa sería mi manera de introducir a Matisse, que no es un invento de los franceses, ni muchísimo menos, no lo es.